Vamos a hablar ahora con los referentes del Partido Justicialista. Están con nosotros Ignacio Engler y Dalila Alessio para hacer referencia a este tramo final de la campaña, ya muy conocido el discurso de ellos en relación al tema que habíamos comenzado a tratar, creo que el año pasado, ya con algunos de los referentes de este espacio, el tema tasas, que era uno de los que abordaron en primera instancia como grupo político y que fue el que se refrendó después en la campaña como los más prominentes. Pero quería decir que salieron en esta campaña, en este tramo de la campaña bastante fuerte, diciendo, bueno, el Ejecutivo nos escuchó. ¿La ironía la toman como tal o realmente están sintiendo que están teniendo peso en lo que dicen? Mirá, realmente por ahí es reconfortante escuchar que o ver que nos están escuchando. Digamos, el objetivo de la campaña, como lo planteamos desde el primer día, es tomar el control. Si nosotros podemos empezar a hacer visible temas que eran acallados, que eran invisibilizados por el Ejecutivo local, y ni hablar por el Consejo, porque, como lo dijo Cristian Camisi hace un ratito acá, ellos discuten con el Ejecutivo, pero no discuten con los otros concejales y no discuten con las instituciones intermedias los diferentes temas que atañen al Consejo. Entonces, si nosotros podemos empezar a poner en discusión cuentas claras, tasa municipal, cantidad de puestos políticos, cantidad de empleados o contratados que van entrando día a día al municipio, y si tenemos una respuesta, está haciendo efecto lo que nosotros estamos planteando, que es que el vecino tome el control, que el vecino entre todos los días a la página del municipio a controlar cuentas claras, que es lo que nosotros hacemos, y se vio reflejado porque Cuentas Claras se publicó el 2 de abril y nosotros el 3 de abril ya sabíamos que se había publicado. Ahora queda un montón de trabajo por hacer, que es controlar esas cuentas claras. Un pequeño detalle de esas cuentas claras es la planta de sueldo, digamos, lo que se destinó para sueldos triplica lo que era el 2023. Lo del 2024. ¿No se explica por paritarias e inflación? Bueno, paritarias prácticamente no se triplicó la paritaria. Entonces, ese es un pequeño detalle que tenemos ahora para estudiar, para analizar y para ver, digamos, en los diferentes informes y las partidas presupuestarias que presente el Ejecutivo en el Consejo, en qué se fue destinando ese dinero. Entonces, nosotros lo que creemos es que ese dinero se destinó a los 15 cargos políticos más que se crearon, que hoy representan para los esperancinos 500 millones de pesos al año. Entonces, el Ejecutivo aduce que aquí hay inversión ahora, que esto es lo que está modificando las ejecuciones presupuestarias, ¿no? Yo la inversión no la veo, yo la inversión la escucho, yo escucho anuncios, escucho promesas, como fue la misma campaña del año 2023, cuando el intendente asume la intendencia con un montón de propuestas, un montón de promesas que hoy vemos que fueron promesas hasta el día de hoy falsas, digamos, no las vemos en el barrio, no las vemos en la ciudad, lo que vemos es, como te digo, una campaña comunicacional muy grande de anuncios todos los días. Hoy, por ejemplo, estamos en veda de anuncios de obras y el gobierno local y el gobierno provincial siguen anunciando obras cuando no se podría, actos de gobierno. Entonces, vemos que la campaña del intendente, de los concejales, no nos olvidemos que el intendente también se postula como convencional constituyente por el departamento, secundando a Jimena Sen. Entonces vemos que están haciendo anuncios de obras cuando no se puede, y son obras que las anunciaron capaz que hace 6 meses y hoy las vuelven a replicar. O sea, lo que decía el concejal hoy acá, Cristian hace un ratito, el canal Wenfeld lo siguen anunciando, están hablando de 3.000 millones de pesos cuando nos estamos gastando se está gastando el municipio del dinero de los esperancinos 500 millones por año en cargos políticos. Prácticamente en 6 años lo puedes hacer con rentas generales. Entonces, es preocupante que veamos que a esta altura, en vez de empezar a trabajar con austeridad, a destinar bien el dinero, estén contratando periodistas para que salgan a contestarle a los candidatos opositores. ¿Le pasó? Sí, hay un micro todos los lunes en las radios locales de un periodista que trabajaba en un canal de televisión que hoy dice: le voy a contestar al candidato del justicialismo, le voy a contestar al candidato del ARI,
Y eso no está bueno, no es sano. No es sano porque yo le estoy pagando mi sueldo a ese periodista con mi tasa municipal. Entonces, el gobierno local tiene que parar la pelota, hacer una autocrítica. Tienen todos los municipios, sí, es verdad, encargados de áreas que son los que se contactan con los medios, los que están en las redes. Pasamos de lo que tenemos extraoficialmente, porque todavía no lo sabemos, queremos ver los informes de gestión, pasamos de 3 trabajadores de prensa a 7. Y este periodista lo dice él antes de iniciar cada micro, cuando él cuenta cuál va a ser su tarea, que es comunicar las cuestiones que hace el municipio. Habla 5 minutos de obra y se dedica 15 minutos a pegarle a la oposición. Que lo haga un periodista, que él dice que es monotributista, que cobra un salario del municipio, podemos llamarlo salario, facturar, lo que sea. No está bueno porque es el dinero del esperancino que tendría que ir, será, no sé, 1.500.000 pesos, 1,5 millones, no sé. Primero que necesitamos saberlo, y segundo, que ese dinero puede ir al barrio. Los vecinos tienen que saber de que ese dinero que se está ganando un periodista para hacer campaña política en representación del municipio, que ya tiene intendentes, secretarios, coordinadores, un montón de gente que los puede ir a defender a la gestión, no, contratan un periodista nuevo y salen en todos los medios, principalmente en las radios, a hablar y a defender la gestión. Eso es dinero del esperancino, y el control lo tiene que tomar el esperancino y decir, basta con esto, basta con el malgasto del dinero. Y en relación a las otras prioridades de la gestión, vinculadas a temas quizás que traspasan las gestiones, ¿no? Hoy le preguntaba a Camisi sobre el tema del centro de monitoreo. Esa inversión, si bien tuvo un apalancamiento muy fuerte de la gestión anterior, ¿no ve que va progresando, que incrementa cámaras, que hay como un seguimiento, como una línea de trabajo en ese sentido? ¿En qué medida valora ese tipo de situaciones? Yo creo que hay un seguimiento de ese trabajo, que obviamente que es un trabajo que desde el gobierno de Ana Meiner se planificó muy bien, se proyectó y por eso funcionó bien, y este gobierno lo continúa. ¿Qué es lo que queremos saber? ¿Qué pasó con todas las cámaras que fueron compradas antes de que se vayan a Meiner y que todavía no fueron instaladas? Porque hay un montón de cámaras que al día de hoy no están instaladas, y sería bueno que también nos cuenten qué pasó con esas cámaras. Pensaba también en el parque, otro ejemplo de continuidad, es decir, cambian los gobiernos, pero hay algunos hilos conductores que me parece que están un poco sostenidos en el tiempo. En el área social, ¿qué pasa? En el área social, bueno, lo que vemos es una demanda muy grande y la verdad que el vecino y la vecina están muy enojados. Vemos que hay, digamos, un clima de mucha angustia porque la verdad que la realidad es muy compleja. Y entonces, bueno, también es esto, de qué manera uno acerca esas voces a la gestión o de qué manera los concejales están ejerciendo sus funciones en ese sentido, porque el reclamo es ese, que las necesidades no llegan a donde tienen que llegar. Cuando se anuncia lo del parque acuático, por ejemplo, la verdad que en todas las recorridas que hemos hecho, ese tema surgió en función de decir, necesitamos otras cosas. Acá tenemos un SAMCO que falta neonatología, que faltan profesionales, faltan, digamos, servicios, que la verdad que en estos días que estuvimos, bueno, en la orilla, estuvimos en el sur, el tema del corte de los yuyos, el acceso, los días que llueve, la verdad que hay barrios que es muy difícil salir. Entonces hay un malestar muy grande que realmente creo que no está siendo escuchado. Y un poco refrendando lo que decía Nacho, esto de poder pensar el control, pero un control en donde el vecino tome la voz. Y bueno, justamente, ¿quiénes van a representar a estos vecinos y a estas vecinas en esos reclamos? Y la cuestión es, el intendente hace menos de 1 año y medio que asumió. ¿Necesita una oposición demasiado férrea o necesita tiempo para afianzar la gestión y eso es acompañamiento o por lo menos mantener la tendencia que tiene el Consejo? Nosotros lo que creemos es que la ciudad necesita, no el intendente, sino que la ciudad necesita una oposición que sea escuchada y que plantee cuestiones razonables que puedan llegar a ser apoyadas o acompañadas por el Ejecutivo local o los concejales oficialistas. Dentro de eso, si el intendente necesita enviar un proyecto y la oposición razonable pueda entender de que eso va a beneficiar al vecino, obviamente que va a ser acompañado. Es prácticamente como vos planteabas el tema del parque, que es un tema que siempre se le fue
se fue trabajando y se fue desarrollando a través de las gestiones. Entonces, si vemos que en un momento el intendente era una oposición de Ana Meiner y en el consejo se llamaban, entre ellos mismos, se llamaban la máquina de impedir, y cuando toman el poder hacen todo lo que quieren, creo que necesitamos un equilibrio entre esas dos posturas, que es una oposición que sea razonable y una oposición que pueda armar consenso, generar el diálogo y que los temas se traten. Porque lo principal de hoy es que el tema no se trata. Si el tema lo presenta la oposición, no se trata. Y si el tema lo presenta el oficialismo, no se trata y sale automáticamente aprobado por los 4 concejales oficialistas que levantan la mano. Entonces, lo más necesario hoy para Esperanza es que el Consejo trabaje, porque estamos viendo que los concejales no están cumpliendo con su tarea, van a una votación con el resultado opuesto. Entonces, es triste, es preocupante, la situación de Esperanza vemos que se va agravando. ¿En qué sentido, dice usted? En la situación de abandono que hay en los barrios. Hay una situación de abandono muy grande, que es lo que te comentaba Dalila. Pero usted no le otorga ningún crédito a lo que dice el intendente de que falta equipamiento, por ejemplo, para hacer manutención de esos sectores. Sería bueno que el intendente muestre con su inventario de cuando llegó y el inventario que tiene hoy, que muestre la cantidad de empleados que tenía cuando llegó y la cantidad de empleados que tiene hoy, que muestre la cantidad de cargos políticos que tenía cuando llegó y los que tiene hoy, y en todo eso podemos hacer un balance, y si hay un balance razonable, lo vamos a creer, lo vamos a estudiar, lo vamos a leer y vamos a hacer un análisis también como oposición. Lo que vemos hoy es que todos esos números no están, o sea, no sabemos quiénes son los coordinadores, cuánto cobra, qué trabajos hacen, no sabemos cuánto se gastó en equipamiento, o sea, hay números tirados. Algo de ese equipamiento pasó por el Consejo, ¿no? Bueno, pero porque justamente requirió endeudamiento. Volvemos a lo que te estoy planteando, que el Consejo no sabemos si estudió esos números, si se debatió, si se llevó a una discusión, simplemente se presentó y se aprobó. ¿Por qué? Porque hay mayoría. Entonces, es muy difícil separar hoy el Consejo de la administración central, del intendente, del municipio, porque prácticamente, como lo dijo recién Cristian Camisi acá, ellos debaten con el intendente y el intendente lo manda y lo prueban, pero lo acaba de decir acá. Entonces, el Consejo no tiene esa tarea. El Consejo no tiene que acompañar todo lo que hace el intendente. El Consejo tiene que debatir, tiene que llevar las preocupaciones del vecino, tiene que llevar la preocupación y las sugerencias de toda la comunidad, porque por eso son 7 y no es uno el que decide. Entonces hay que debatir, hay que generar ese consenso para que las cosas salgan con la mayoría real, no con la mayoría automática. En las elecciones de medio término, considerando los tiempos de Meiners, le iba no muy bien en todas las elecciones. De alguna manera pensábamos, bueno, hay un equilibrio, gana el Ejecutivo, porque esto se venía dando repetidamente, pero después, a la hora de las legislativas de medio término, la oposición hacía un papel destacado. ¿Están en condiciones de repetir esa situación ustedes o van a considerar un fracaso si no lo logran? Nosotros, nuestro objetivo es lograr esa oposición razonable. Si podemos tener una mayoría opositora en el Consejo para poder debatir realmente esos temas, mejor. Si nos toca ser minoría como es ahora, arbitraremos los medios necesarios para que la discusión se dé en otros ámbitos que no sea el Consejo Municipal. Por eso estamos planteando la banca del ciudadano, estamos planteando las mesas barriales, que generemos un clima de debate en toda la ciudad, más allá de que el Consejo desoiga ese debate. Lo que nosotros queremos es que se hable de los temas, como arrancamos recién la nota. Hablamos de cuentas claras y por arte de magia Cuentas Claras apareció en la página del municipio. Entonces, mientras no se hablaba, el intendente y los concejales oficialistas estaban muy cómodos, estaban muy tranquilos. ¿Por qué? Porque nadie le preguntaba nada. Entonces, al empezar a plantear esos temas, a ponerlos sobre la mesa, ya estamos haciendo un montón. Si logramos una oposición razonable y con mayoría en el Consejo, vamos a hacer muchísimo más, porque vamos a poder estar controlando
realmente a dónde va el dinero del esperancino y para qué se usa y cuáles son las decisiones que se toman desde la Intendencia. Reflexión final, 1 minuto cada uno y sobre todo una evaluación para el domingo. Bueno, la verdad que la idea es poder acompañar a cada vecino y a cada vecina. La participación y la construcción es colectiva, de eso no tenemos ninguna duda, es una convicción y es trabajar para poder representarlos y para poder llevar adelante realmente todo lo que la ciudad necesita en este momento. Así que bueno, que nos puedan acompañar. Bien, bueno, simplemente plantearle al esperancino que somos una lista nueva para la ciudad, no estamos contaminados por la política, queremos darle otra impronta a la política esperancina, queremos que se vea el trabajo realmente que hacen los dirigentes de Esperanza por los ciudadanos. Eso yo lo trabajé mucho, lo aprendí mucho en las instituciones intermedias, en mi paso por el Lawn Tennis. Fui 10 años miembro de la comisión directiva, 4 años presidente, por lo cual pueden confiar en nosotros, pueden confiar en que conocemos la ciudad, en que conocemos a los vecinos y en que a partir del 11 de diciembre vamos a trabajar por el vecino. O sea, no vamos a trabajar ni por un partido político, ni por una proyección personal, sino que vamos a trabajar por los esperancinos, que es el lugar donde elegimos para vivir nosotros y nuestras familias. Así que nada, esperamos contar con su apoyo el 13 de abril. Muchas gracias. Nos vemos el próximo domingo.